Buenos días, hermanos. Los saludo esta mañana una vez más en el nombre de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Esta mañana bendecimos el nombre del Señor. Alabamos su nombre, glorificamos su nombre porque su misericordia es para siempre. Qué gozo estar una vez más con ustedes, hermanos. Los saludo, como les decía, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me alegro mucho, hermanos, de ver los que están perseverando, de ver los que están buscando al Señor, de ver los que están siempre firmes. Como dice su palabra, firmes delante del Señor. Nosotros seguimos, no nos detenemos a pesar de lo que nos toca enfrentar, a pesar de lo que nos toca llevar, las situaciones que nos toca vivir en esta tierra, hermanos. Pero no es para siempre. Es un momento nada más, como dijo el apóstol Pablo, este leve sufrimiento temporal no se compara con lo que viene. Y alguien me puede decir, es que usted porque de plano está bien, no tiene ninguna pena, pero si viera mi caso. Bien, hermano, todos tenemos preocupaciones, todos tenemos que enfrentar situaciones difíciles. Pero miren, hermanos, yo te digo, alaba al Señor, busca al Señor, busca su misericordia, busca su presencia, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros salimos ganando, dijeran los negociantes. Los tratos con el Señor, siempre nosotros salimos ganando. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno, Él extiende sus bondades, Él extiende su misericordia, Él nos trata con amor, con cariño. Y como dijo el salmista, si tú mirares a los pecados, ¿quién puede permanecer delante de ti? Si el Señor nos mirara de esa forma, hermanos, nosotros en un momento seríamos consumidos, como dice su palabra, por mi misericordia. El Señor le habla a su pueblo, ustedes no han sido consumidos. Entonces, hermanos, nosotros que somos hijos de Dios, que hemos recibido al Señor Jesús, que tenemos un mejor pacto, hermanos, cuánto más el Señor está dispuesto a oírnos, a escucharnos, hermanos, y sobre todo a escuchar nuestra alabanza, a escuchar nuestro agradecimiento, a escuchar lo que nosotros tenemos esta mañana, la ofrenda de gratitud que traemos. Yo te pregunto, hermanos, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo está tu ánimo, hermanos? Alaba al Señor, adora al Señor, glorifica su santo nombre, hermanos, porque su misericordia no ha terminado, porque para siempre su misericordia, dice su palabra. Entonces, hermanos, nosotros nos gozamos mucho. Qué gozo tenerlos hoy con ustedes, hermanos, qué gozo estar una vez más aquí delante de ustedes. Les doy la bienvenida en el nombre del Señor Jesús. Siéntese, hermanos, por un momento, acomódese. Vamos a meditar en la palabra del Señor y bendigo a los hermanos, bendigo a la iglesia. Vamos a dar un momento, hermanos, para entrar a la presencia del Señor y pedirle al Señor que nos hable esta mañana. ¿Qué es lo que el Señor tiene para nosotros? Debe haber una palabra, algo que el Señor quiere que nosotros tengamos para nuestro crecimiento espiritual. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre, hermanos. Él no cambia. Nosotros podemos cambiar. El hombre cambia, cambia las épocas, cambia las edades, hermanos. Nosotros lo podemos ver a través de la historia, como antes eran. Solo en las guerras podemos ver las guerras como eran antes, pues con espadas, con flechas. Ahora, con armas nucleares, con satélites, con miras láser, con GPS y toda la comunicación que existe ahora, pues el hombre lo ha utilizado para la guerra. Pero, hermanos, vemos que el tiempo cambia, las edades cambian, las personas cambian, pero nuestro Dios es el mismo. Su misericordia permanece, hermanos. Vamos a orar un momento, hermanos. Por favor, cierren sus ojos. Por favor, le pido los que están conectados que ore por mi persona. Dígale al Señor, Señor, háblanos a través de Él. Bendecimos tu nombre, hermano. Vamos a orar. Por favor, cierre sus ojos. Padre que estás en los cielos, esta mañana venimos delante de tu presencia en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Venimos bendiciendo tu nombre, vengo delante de tu presencia con tu pueblo, Señor, a solicitar tu presencia en este momento. Padre, yo te pido que vengas a esta transmisión. Amado Señor Jesús, yo te pido que vengas a esta transmisión. Glorioso Espíritu Santo, ven a esta transmisión y muéstranos, enséñanos tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos hablas y nosotros recibimos tu palabra. Nosotros te agradecemos porque tú estás con nosotros y tú nos hablas, Señor. Te pido que tu palabra caiga en los corazones y dé fruto, Padre, al 100 por 1, y que aquellos que necesitan ser alcanzados hoy, Señor, sean alcanzados y pasen, Señor, de las tinieblas a tu luz admirable. Bendigo tu nombre, te exalto, gracias por tu misericordia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, les venía comentando
que los tiempos cambian, hermanos. Yo no sé, ustedes los que ya más o menos tenemos algunos años que Dios nos ha dado de vida, podemos ver cómo las cosas han cambiado. Y se recuerdan ustedes, por ejemplo, los que más o menos tienen mi edad, se recuerdan cómo era antes la comunicación, los teléfonos. No habían, hermanos. Nosotros usábamos los telegramas. Ya cuando empezaron a aparecer los Viper y ahí teléfonos comunitarios y todo eso fue evolucionando hasta llegar como estamos en este momento. Incluso las modas cambian, los peinados de las personas, la forma de vestirse, las costumbres, va cambiando, hermanos. Pero nuestro Dios permanece, hermanos. Nuestro Dios es fiel, Él no cambia. En Él no hay variación, hermanos. Él ha decidido amarnos, Él ha decidido bendecirnos y Él permanece siempre, hermanos. Nosotros podemos cambiar. La palabra de Dios dice, aunque nosotros fallemos, Él permanece fiel. Entonces, hermanos, a mí me alegra mucho estas cosas, que nuestro Dios nos ame, que el Señor nos haya escogido, que el Señor nos tenga aquí, hermanos. Y me gusta mucho ver la misericordia de Dios. Me gusta mucho ver cuando uno lee la Biblia y uno mira que toda la palabra de Dios, a pesar de que habla de juicio, pero el Señor está hablando, y sigue hablando, y sigue hablando. Su palabra dice que se para en las entradas, en lo alto, en las encrucijadas del camino, hermanos. Y nos habla desde la niñez hasta el momento que vamos a partir. Porque lo podemos ver en las parábolas, que dice cuando una parábola, dice en la Biblia que el reino de los cielos es semejante a un hombre que salió a contratar a personas para su viña en la mañana. Entonces, ¿cuándo es la mañana para el ser humano? En su niñez. De ahí sale a la hora sexta, de ahí sale a la hora novena, y por último ya cuando falta una hora para que termine el día, todavía sale, hermanos. Y al final todos logran recibir su paga. Entonces yo entiendo, hermanos, que si uno recibe al Señor Jesús, no importa si uno lo recibió de niño, de joven, de adulto, de anciano, el Señor hace la obra y el Señor nos salva. Grande es su misericordia, hermanos, porque no es por obras, no es algo que yo pueda hacer para decir me merezco ahora ganarme el reino de los cielos. No, hermanos, no hay nada que con las manos yo pueda hacer, porque el Señor es santo, Él es puro, es perfecto. Entonces yo tengo que meterme en el sacrificio del Señor Jesús para que Él me haga santo. Entonces cuando ocurre el milagro del nuevo nacimiento, yo paso a ser santo. El hombre y la mujer que busca a Dios y recibe al Señor Jesús en su corazón, pasa a ser santo. Y el enemigo, ese es lo que le enoja. Y dirá, pero si ese es lo que hacía. Entonces por eso dice Pablo, esto eran algunos de vosotros. Pero ahora en el Señor Jesús somos nueva raza, nueva criatura. Las cosas viejas han pasado. Pero hermanos, su misericordia es grande. Su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad, dice su palabra. Pero aquí en la tierra Dios marca sus tiempos, hermanos. Y lo hemos hablado mucho tiempo. Hemos visto, como siempre les comento, el panorama, cómo está, que estamos atravesando. Pues ahora la situación se ve un poco que la gente se está relajando, como dicen, no es tan difícil esta enfermedad, unos dicen que sí, otros dicen que no, otros la están tomando más a la ligera, pero bueno, es la opinión de cada uno. El asunto es, hermanos, que yo veo que Dios está marcando el tiempo. Y su palabra habla claro que Él tiene sus tiempos, y el tiempo de la gracia, el tiempo de la misericordia, nosotros entendemos, hermanos, por las señales, por las profecías, que está pronto por terminar. Y no es nuestro objetivo tratar de asustar a las personas, tratar de meterles miedo, porque no venimos a eso, venimos a predicar un evangelio de misericordia, un evangelio de salvación. Entonces es una advertencia, es un llamado para que la gente se ponga a cuentas con Dios, que se vuelva de su mal camino, dice la Biblia, que deje el hombre sus pensamientos y busque a Dios, porque el tiempo es inminente. Dios va a llegar un momento que le va a poner alto al tiempo de la gracia y empieza a tratar con su pueblo Israel, que es la semana 70 de Daniel que estamos esperando. Y cuando eso empiece, hermanos, entonces va a pasar lo que dice el libro de Daniel, que hará un pacto con Israel, pero a la mitad de la semana los va a traicionar. Eso está en Daniel capítulo 4, si no estoy mal. Pero solo se los comento para que sepamos que Dios tiene su tiempo y marca los tiempos. Entonces,
ahora es tiempo de gracia, ahora es tiempo de misericordia. Por eso Isaías 55:6 dice, lo podemos leer en la Biblia de las Américas: buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia el Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Entonces, lo que les venía comentando, hermanos, el Señor tiene su tiempo. Cuando dice la palabra buscar al Señor mientras pueda ser hallado, o sea, es una oportunidad poderlo buscar. Por eso a mí siempre me gusta hablar y decir, hermanos, tengo un día más de vida. Es una gran oportunidad de buscar al Señor. ¿Por qué? Porque hoy, domingo 20 de septiembre, el Señor puede ser hallado. Si nosotros doblamos nuestras rodillas delante de Él, Él puede ser hallado. ¿Por qué? Porque que entramos a su presencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y venimos y hacemos lo que está diciendo en Isaías 55:7, que abandonamos nuestro mal camino y nos retiramos de los pensamientos que no agrada a Dios y nos volvemos al Señor, y dice su palabra que Él será amplio. Cuando dice amplio es porque el Señor anhela perdonarnos. El Señor anhela que nosotros nos pongamos a cuenta. Si nosotros fallamos y resbalamos y caemos, pidamos perdón a Dios. Y el enemigo sé que eso quiere, que nos caigamos, que nos resbalemos, que nos apartemos. Esta situación tan difícil quiere que digamos. Ve mucha enfermedad, no hay trabajo, ¿cómo cuesta? Todo se está poniendo más caro. Eso quisiera que uno empiece a alegar. ¿Por qué Dios permite eso? Yo veo comentarios en las redes sociales: si Dios es bueno, ¿por qué permite todo ese mal? Pero bueno, no es el tema que quiero hablarles, sino que aprovechemos su misericordia. Aprovechemos este tiempo de bondad. Llenemos nuestra vasija con doble porción de aceite, así como las vírgenes sensatas que llenaron aceite adicional. Porque no sabemos si en el futuro puede escasear. Solo podemos ver, por ejemplo, el caso que yo miro en este momento, que lo pueden ver claramente ustedes, hermanos. Solo abren las noticias y ustedes miran que China quiere ser potencia mundial. Y no quiero yo criticar política ni nada, porque yo no soy político, no estoy metido en eso, sino yo trato de ver cómo Dios está actuando a través de estos gobiernos. Y cómo el enemigo trata de manipular a las personas, a las masas, a toda la sociedad. Y China ha tenido fama de que ha cerrado iglesias, ha quemado iglesias, ha encarcelado pastores, hermanos. Entonces yo miro que hay una persecución contra los hijos de Dios. Entonces, hermanos, buscar al Señor en ese país, pues no hay mucha libertad, como gracias a Dios en nuestros países sí hay. Aprovechemos ese momento, hermanos. No sabemos si el Señor vaya a permitir una persecución contra nosotros. Si eso pasara, pues nosotros nos hemos llenado nuestras vasijas, tenemos aceite adicional por si después hiciera falta la presencia de Dios, hiciera falta congregarnos como en este momento, nosotros estamos listos. ¿Por qué? Porque hemos buscado al Señor ahora que puede ser hallado. Ahora es una oportunidad. Sigamos avanzando un poquito, hermanos, y no me voy a tener mucho ahí. Y mire aquí, ¿qué miro yo en Joel 2:16, Biblia de las Américas? Yo aquí miro el deseo del corazón del Señor. ¿Qué es lo que el Señor está pidiendo? ¿Qué es lo que el Señor anhela que nosotros hiciéramos, hermanos? A mí, así, de manera de comentario, puedo ver a los hermanos que ya están conectados en mí. Hermanos, vieras qué gozo da de ver los hermanos que ya están atentos y están buscando al Señor, como dice aquí su palabra en Joel 2:16, reunir al pueblo. Como no podemos presencialmente, pues estamos virtualmente, hermanos. Pero miren, hermanos, estamos dándole al Señor un gozo al cumplir sus deseos. Así como dice aquí su palabra, reunir al pueblo. Nos estamos reunidos ahora, hermanos. Yo los felicito, realmente felicito que estén conectados ya. Yo los bendigo, hermanos, que la misericordia de Dios los alcance, que Dios mire el esfuerzo que están haciendo ustedes por agradarle, por buscarle. Hermanos, yo los bendigo en el nombre del Señor Jesús. Y hermanos, estamos cumpliendo esta palabra, reunir al pueblo. Por aquí el Señor les está hablando a este pueblo que se ha alejado de Dios. Y le dice: santificada asamblea, congregada a los ancianos, reunida a los pequeños y a los niños de pecho,
salga el novio de su aposento y la novia de su alcoba. Hasta los recién casados por un momento dejan su matrimonio y se vienen delante de la presencia de Dios. Porque hay algo inminente, hay algo que el Señor quiere tratar con su pueblo. Lo material puede esperar un momento. En este momento nos vamos a dedicar a escuchar qué quiere el Señor de nosotros. Eso me lo digo que está pidiendo el Señor. Porque el Señor quiere que le pongamos a Él siempre en primer lugar sobre todas las cosas. Y mire, hermanos, sigue hablando, Joel 2:17, que vengan los sacerdotes, los servidores de Dios, que se paren ante el altar y con lágrimas en los ojos oren de esta manera. Mira, hermanos, tanta la misericordia de Dios, hasta nos está diciendo qué debemos decir. Por eso su palabra dice que cuando nosotros entramos a su presencia, tenemos que solicitar al Espíritu Santo que venga y nos guíe para pedir como conviene, porque nosotros no sabemos pedir. Porque mire qué es lo que está diciendo el Señor, qué es lo que debemos pedir. Aquí lo dice, Dios nuestro, perdona a tu pueblo. No permita que las naciones nos desprecien y nos humillen. No permitas que en tono burlón nos pregunten, ¿dónde está tu Dios? Esa es la Biblia, lenguaje sencillo que les acabo de leer. Entonces Dios aquí da para alguien que se ha apartado de Dios, para alguien que se ha alejado de los caminos de Dios. ¿Qué es lo que tiene que pedir? Aquí está. No, no dice, yo miro que el Espíritu Santo está guiando esta oración. No está diciendo, Señor, dame una casa mejor. Padre, dame un buen trabajo. Porque si yo tuviera un buen trabajo, yo te puedo servir. ¿Por qué? Porque ayudo, no sé de qué cualquier forma. O si tú me dieras un buen negocio. O si tú me dieras buena salud. No, mire, Dios perdona a tu pueblo. Hermanos, ese es el anhelo de Dios. Y aquí el Espíritu Santo nos está guiando cómo debemos de orar. Cuando nosotros entramos a la presencia del Señor, y ustedes pueden recordar el modelo de oración que el Señor Jesús dejó en el Padre Nuestro, y dice, y perdona todas nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces Dios quiere que siempre nos estemos poniendo a cuentas delante de Él. Cada vez que entramos a su presencia tenemos que limpiarnos, hermanos, con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Porque a veces cometemos pecados, como dijo su siervo David, que me son ocultos, que ni yo mismo sé que pequé contra Dios, y según yo todo está bien, pero el Espíritu Santo dice, eso no estuvo bueno. Pero Él nos guía a toda verdad. Tan bueno el Señor, grande es su misericordia, que Él nos está dando el manual que debemos de hacer. Y miren la oración, para que los demás pueblos no pregunten dónde está tu Dios. Para que tu santo nombre no sea vituperado en pocas palabras. Que tu nombre siempre sea exaltado. Entonces mira aquí viene la respuesta de Dios. Cuando alguien se humilla delante de Dios, Dios siempre va a responder, hermanos. Porque el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Y miren la respuesta del Señor. Para un corazón contrito y humillado, para un corazón que de verdad busca a Dios, que realmente está anhelando las cosas del Señor y no solo lo material. Viene la respuesta de Dios. Miren lo que está respondiendo el Señor. Joel 2:18, Biblia de las Américas. Entonces el Señor se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad de su pueblo. El Señor responderá y dirá a su pueblo, he aquí os enviaré grano, mosto y aceite, y os saciaré de ello, y nunca más os entregaré al oprobio entre las naciones. Hermanos, miren esa palabra. El Señor se llenará de celo. ¿Qué significa eso? Como un esposo celoso con su esposa, o como una esposa celoso con su esposo. Pues a alguien aquí me gustaría tener a alguien que sea profesor de idioma español. Pero aquí, hermanos, al buscar en la palabra, esa palabra celo, es amor, hermanos. En Isaías también declara, cuando dice lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su pueblo, imponiéndolo y conquistándolo en justicia desde ahora y para siempre. Y de ahí agrega, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. En la Biblia Dios habla hoy, dice, el ardiente amor de Jehová hará esto. Entonces cuando yo miro, el Señor se llenará de celo. Yo no sé, hermanos, para los que son padres. Yo veo a algunos que están conectados que tienen sus niños ahí. Pero ¿cómo mira usted a su hijo, hermanos? Si su hijo tiene hambre y dice, tengo hambre, serví mi desayuno para una mamá, ¿será que la mamá le va a responder, espérate,
No hay nada que comer. Estás viendo que estamos en crisis y vos pidiendo comida. ¿Será que así responderá? No, hermano, la mamá, aunque ella no coma, pero que su pequeño coma, ella está satisfecha. ¿Por qué? Porque es un amor que Dios le ha dado. Entonces, ¿cuánto más nosotros, dice su palabra, que somos malos por ratos, podemos dar buenas dádivas? ¿Cuánto más nuestro Padre nos dará el Espíritu Santo? Y miren la palabra, lo que dice: el Señor responderá y dirá a su pueblo: aquí os envío grano, mosto y aceite. Señor, alguien me dirá: ay, Señor, te confundiste, fíjate que yo lo que necesito es una casa, que me están echando de donde vivo. Sí está bien que me mandes eso, pero más me urge una casa. Pero el Señor dice que eso va a mandar, eso dice su palabra. Bueno, eso dice mi Biblia, no sé cómo dirá las de ustedes. Pero aquí dice: el Señor responderá y aquí os envío grano, mosto y aceite. No, Señor, fíjate que yo quiero que tú me sanes. Eso sí me sirve, pero incluso el aceite me hace mal. Me recomendaron una dieta. No, pues el Señor dice aceite. Hermanos, es que el Señor tiene sus prioridades. Y nosotros tenemos que entender lo que está hablando el Señor. Entonces, cuando la palabra del Señor dice grano, hermanos, en la Strong Concord, no se lo quise poner para no poner muchas letras. Eso es pan. Y el Señor Jesús es el pan de vida. Es el pan que descendió del cielo, hermanos. Entonces, cuando el Señor dice: ya que envío pan, entonces te voy a salvar. Primero te salvo. Te voy a enviar la palabra. Te voy a enviar a los predicadores. Te voy a enviar a mis siervos que te abren la palabra para que pidas perdón, como vimos el versículo anterior, que eso es lo que quiere el Señor, que nos pongamos a cuentas delante de Él. Vaya, ya que comiste el pan de la palabra, ya recibiste al Señor Jesús, ahora te voy a enviar mosto, dice el Señor. Porque así dice, ¿verdad? Lo están leyendo conmigo, ¿verdad? Yo así miro. Ahora les envío mosto. ¿Y qué es mosto? Pues el una Strong Concord, ese es vino. Y el vino, hermanos, es figura del gozo. Porque qué gozo más grande para los que hemos recibido al Señor Jesús, pasar de muerte a vida. Cuando éramos acusados por nuestros pecados, ahora somos declarados salvos, somos declarados sin culpa, somos declarados limpios. Toda la deuda de pecado es cancelada. En este momento me pongo a preguntar yo a alguien que se haya quedado sin trabajo, porque eso está un poco común en estos días, y que deba su casa, que debía otras situaciones, tenía otros compromisos económicos, y de repente le aparece que el gobierno le dice: mira, para ayudarte te pagamos toda tu deuda, no debes nada. Oh, hermano, ese se pone uno contento, o tal vez usted no, pero yo en mi caso, yo me alegraría bastante. Por la pandemia el gobierno te va a pagar tu casa y todas tus deudas, y te vamos a restablecer tu trabajo. Entonces, hermanos, eso da gozo. ¿Cuánto más el perdón de nuestros pecados, que el Señor Jesús nos reconcilió con el Padre? Entonces, hermanos, estos son los regalos del Señor que está enviando. ¿Por qué? Por haberse humillado, por haber pedido perdón. Ahora que ya te mandé la palabra, ya estás contento por el gozo de la salvación, ahora te mando el aceite. ¿Y cuál es el aceite? Pues Él es el Espíritu Santo, hermanos. Miren los regalazos que da el Señor, hermanos. Miren la respuesta que da el Señor para el que se humilla, para el que pide perdón. Hermanos, pues les decía al inicio, ¿a quién le tiene cuenta humillarse delante del Señor? A mí me tiene cuenta, a ti te tiene cuenta. ¿Por qué? Porque el Señor nos perdona, nos da gozo y ahora nos llena de su presencia, nos llena de su espíritu. Y si ustedes siguen leyendo la palabra en Joel, después dice: entonces os restauraré y les voy a devolver todo lo que di, todas las promesas. Pero primero lo primero te salvo, después te doy gozo y te limpio, te lleno de mi presencia, porque no te voy a bendecir primero si no estás limpio. Entonces a veces retrasamos la bendición del Señor cuando no andamos en sus caminos. Cuando nos empezamos a apartar y empezamos a hacer lo que es nuestra voluntad, entonces hacemos que se atrase la bendición. Se bloquea la bendición, empieza a atrasarse y no recibimos lo que el Señor tiene planificado para nosotros porque estamos caminando en los frutos de la carne. Que Dios tenga misericordia esta mañana de nosotros para que le pidamos perdón, que su Santo Espíritu, hermano, nos ilumine y que nos muestre de qué debemos de pedir perdón. Avancemos otro poquito. Joel 2:12. Ahora bien, el Señor sigue hablando. Afirma el Señor: volveos a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Vuelvo a la carga.
lo que el Señor está pidiendo. ¿Qué es lo que el Señor pide de nosotros? Que nos volvamos de todo corazón, con ayuno, con llantos y lamentos. Pero debe ser un llanto no fingido. Como decían cuando éramos pequeños, lágrimas de cocodrilo, le decían a uno. No, ese es un llanto fingido. Y lamento, solo por lamentarse, no. El lamento de haber ofendido al Señor, de haber fallado al Señor. Por eso dice su palabra, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos son salvos. Entonces el que se da cuenta que falló el Señor y empieza, ay, ¿cómo hice yo eso? Padre, perdóname, límpiame a mí, porque el culpable soy yo. No voy a justificarme, decir es que a mí me indujeron, es que caí en una trampa. No, Señor, yo te ofendí, perdóname. Y eso produce llanto, produce arrepentimiento, hermanos. Porque aquí el Señor está diciendo cómo mira a Él, el que realmente se está volviendo a Él, y cómo es la actitud. Y en Joel 2:13 dice en Biblia al día, rasgaos el corazón y no las vestiduras. Volveos al Señor vuestro Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Bien, hermanos, a mí me da mucho gozo hablar de la misericordia de Dios. Por el tiempo, hermanos, vamos a apartar otra predicación para contar algunas cosas que el Señor ha hecho con nosotros. Pero qué gran gozo, hermanos. Y los que me conocen, Dios, ustedes han visto cómo el Señor me salvó de un accidente tremendo en el cual ya era contado entre los que ya no iban a vivir. Pero, hermanos, Él cambia de parecer. Entonces, pero dice rasgado vuestro corazón y no las vestiduras. ¿Qué entiendo, hermanos? ¿Qué quiere decir esto? Que el arrepentimiento sea verdadero, que sea genuino. Y no solo una apariencia, basta, bueno, pues ya no lo voy a hacer, prometo que ya no, al rato la misma cosa. Entonces, solo lo que se mira, estamos cambiando solo de apariencia nada más, pero no de corazón. Y Dios mira el corazón, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor nos quiere santos para Él. Él anhela que estemos limpios, que estemos puros, hermanos. Y aquí nos está dando los secretos, como dicen los estudiantes, el chivo que debemos de hacer, para que nosotros podamos agradar a Dios. Aquí miro yo que el Señor está abriendo su corazón y nos está diciendo, yo esto anhelo de ti, hijo mío. Quiero que eso hagas, no solo de apariencia, no solo te esforzar y decir, hoy ya soy buena gente. Por el rato la misma cosa. Pero Él nos puede cambiar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ofendemos al Señor, como todo padre en una casa, pues tiene que corregir a su hijo. Bueno, no hiciste caso, te voy a castigar. Ya no vas a poder usar tu teléfono 15 días. O yo no sé, cada padre tendrá su método para ver cómo hacer entrar en cordura a su hijo. Ya no te compro tu golosina, yo no sé. Pero cuando nosotros nos volvemos al Señor, dice su palabra aquí que es compasivo, lento para la ira, Él tarda en enojarse, da tiempo, habla antes de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Es lleno de amor, no quiere castigar. Como vimos la semana pasada, ¿para qué te voy a hacer todo eso? Mejor vuélvete a mí, dice el Señor, y no haya necesidad que yo te castigue. Cuando el Señor mira eso, y este ya le tocaba castigo, le voy a tener que mandar un problema. Quizás le voy a tener que hacer que le quiten su trabajo, le voy a tocar su salud, le voy a tocar su familia, yo no sé, solo estoy poniendo ejemplos. Pero cuando uno viene delante de Dios y se arrepiente, Él dice que cambia de parecer y ya no, por cuanto se humilló, así como pasó con Acab, que cuando pasó con la viña de Nabot. Y el Señor le dice al profeta, ¿has visto cómo Acab se humilló delante de mí? Sí, dice el profeta, ya vi. Por cuanto he hecho eso, ve y dile a Acab que sí lo voy a hacer, pero ya no en sus días, sino después. Tuvo el Señor, extendió su misericordia. ¿Cuánto más, hermanos, con tu vida, que el Señor te ha limpiado, que has recibido al Señor Jesús? Claro, hermanos, Dios nos va a bendecir, Dios no se va a apartar de nosotros. Miren lo que dice Joel 2:14, tal vez reconsidere y cambie de parecer y deje tras de sí una bendición. Las ofrendas de cereales y libaciones son del Señor,
nuestro Dios. Eso lo habíamos visto un poquito antes. ¿Cuál era la bendición que dejaba? Mosto, aceite y vino. Hermanos, quiero seguir avanzando un poquito más y no me voy a detener mucho en esto. Entonces miren la misericordia de Dios. Solo miremos lo que dice Oseas 11:8. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma? ¿Cómo podré tratarte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí y se enciende toda mi compasión. Aquí le está hablando el Señor a un hijo malcriado, a Efraín, que se había apartado de Dios, a Israel, que se iba tras los ídolos y no hacía caso. El Señor le hablaba, le enviaba profetas y no hacían caso. Pero sin embargo el Señor le dice, te voy a castigar. Y aquí tenemos que volver a ver la historia de Israel. Ya sabemos que ellos cayeron en manos de los babilonios, pero no los destruyó, porque son hijos, hermanos. No como le pasó a estas ciudades, ustedes lo pueden ver en Génesis, no me acuerdo muy bien la cita, pero en Génesis cuando destruyen Sodoma y Gomorra, también destruyen estas ciudades, Adma y Zeboín, también ellas fueron destruidos, ya no hubo misericordia, pero con Israel no, se enciende toda mi compasión, dice el Señor, y no lo va a destruir. Así somos nosotros, hermanos. Pero hermanos, hagamos caso, hermanos. No nos apartemos de los caminos de Dios. Máxime en este tiempo, donde hay angustia, fácil, uno empieza a alegarle al Señor. No está correcto eso. Y quiero llevarles, hermanos, a ver un rey de Israel. El rey Asa. No vamos a leer todo porque es bastante lo que pasó con él. Empieza desde Segunda Crónicas 14, capítulo 15, capítulo 16. Pero solo vamos a tratar de sacar lo más importante para ver qué podemos aprender de lo que él hizo, cómo Dios lo trató, cómo Dios le respondió. Segunda Crónicas 14, 6. Dice la palabra de Dios, Asa construyó en Judá ciudades fortificadas, pues durante esos años el Señor le dio descanso y el país disfrutó de paz y no estuvo en guerra con nadie. Si ustedes leen, hermanos, se los dejo de tarea. Segunda Crónicas, capítulo 14. En el versículo 2 empieza a hablar del reinado de Asa. Y dice en el versículo 2, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de su Dios, porque quitó los altares, cultos extraños y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Entonces, ¿qué hizo, hermanos? Hizo lo recto delante de Dios. Y esto miro yo cuando quita los altares altos, las imágenes de acera. Y todo eso, él con esa actitud está diciendo, Señor, Jehová Dios Todopoderoso, yo declaro que tú eres mi Dios. Y solo en ti confío. Y solo en ti pongo mi esperanza. Estas imágenes no son Dios y yo los desecho. ¿Por qué? Porque yo solo a ti te creo, yo solo a ti te amo y yo solo a ti te voy a buscar. Y como resultado de esa decisión que él tomó, es lo que estamos viendo en 2 Crónicas 14:6, Asa construyó en Judá y el Señor lo empezó a bendecir. Pues durante esos años el Señor le dio descanso y el país disfrutó de paz y no estuvo en guerra con nadie. Y hermanos, ¿por qué? Porque puso al Señor en primer lugar. Hermano, yo te pregunto, ¿has puesto al Señor en primer lugar en tu vida? Si la respuesta es sí, excelente, te felicito, hermanos, tú tienes derecho a tener paz. Porque el Señor Jesús dice su palabra que el castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Y por sus llagas hemos sido curados. Entonces, para que tengamos paz, hubo una gran cantidad, un precio extremadamente alto que no podemos cuantificarlo en dinero de esta tierra, el mismo Señor Jesús. Y hermanos, la paz, hermanos, ¿cuánto se ha hablado de eso? Las potencias mundiales construyen armas, ponen sus portaaviones, misiles hipersónicos que llevan ojivas nucleares, satélites, aviones de combate de los más modernos. ¿Para qué? Para garantizar la paz del mundo, dicen ellos. Y la noticia que está ahora rebotando a nivel mundial es que Israel firma la paz con Emiratos Árabes Unidos y ahora va por... Ay, se me olvidó otro nombre. Ibrin, no me acuerdo, es una isla. Perdón, hermano, ahorita no tengo en mente el nombre, entonces aquí los hermanos me van a apoyar. Pero, y todos los están celebrando. Están hablando de darle el premio Nobel de la Paz al presidente Trump por estas conquistas, por todo esto que ellos han hecho. Hermanos, el hombre trata de tener la paz,
por medio de sus armas, por medio de su poder. Y muchos dicen, si yo tengo dinero, si yo tengo mi casa, si yo puedo asegurar mi futuro. Y se vende seguros de gastos médicos para que en una emergencia tengas paz y estés respaldado. Hasta seguro funerario hay. Porque el hombre, hermanos, anhela la paz. Pero, hermanos, si abandonamos al Señor Jesús, no habrá paz. Pero aquí vemos este rey que él sí puso a Dios en primer lugar. Quitó todo lo que desagrada a Dios. Por lo tanto, Dios le dio paz. Esa paz que nadie puede comprar. Solo Dios lo da, hermanos. Y por eso es que nosotros los cristianos, en medio de las adversidades, cantamos y bendecimos el nombre del Señor. Y cualquiera dirá, no entiendo, pues si está yendo duro. Y yo lo miro adorando. Se levanta y alza sus manos y empieza a glorificar el nombre del Señor. Y le empieza a decir al Señor, Señor, tú eres mi paz. Aunque en esta tierra hay aflicciones, pero tú eres mi paz y yo delante de ti vengo y me humillo delante de ti. ¿Por qué, hermanos? Porque el fuego de Dios vive en el corazón de ese hijo, de esa hija. Y aunque quizás esté atravesando situaciones difíciles, pero él se mete a adorar a Dios. Hermanos, el corazón de Dios se conmueve, hermanos. De esa forma, conmueves el corazón de Dios y Él te envía paz. Sigamos analizando este rey. ¿Qué pasó con él? Entonces, hermanos, solo como dato, es como Bahrein, el otro país que Israel está por firmar la paz, o ya la firmó. Solo para aclaración, hermanos, y continuamos con el versículo. Gracias a los hermanos aquí que me están apoyando. Segunda Crónicas 14:11, Biblia del oso. Y clamó Asa al Señor su Dios y le dijo, Señor, ¿no tienes tú más con el grande que con el que ninguna fuerza tiene para dar ayuda? Ayúdanos, oh Señor Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Señor, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Vimos en el versículo anterior que él había determinado que iban a tener paz. ¿Por qué? Porque se habían humillado delante del Señor. Habían decidido buscar al Señor y ponerlo en primer lugar. Ahora, como si se contradijera, ¿verdad? Porque aquí en el 11 dice que viene guerra contra él, en el 14:11. Pero miren hermanos, venían a pelear contra él estos ejércitos y él clamó al Señor. Y el Señor había determinado que ellos tenían que tener paz. Entonces los etíopes, hermanos, venían contra este rey, contra Israel. Y Dios había determinado que ellos iban a tener paz. ¿Y qué pasa? Ustedes lo pueden seguir leyendo. Que Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, en el versículo 12. No voy a leer todo. ¿Por qué? Porque el Señor había determinado, hermanos. Entonces yo te digo, hermanos, Dios ha determinado que tú tienes que tener paz. Pero estoy atravesando situaciones difíciles. ¿Cómo voy a tener paz? Mire, tengo una deuda. El banco me está llamando, me está cobrando. Sí, pero el Señor ha determinado que tengas paz. Mire, esta enfermedad es difícil, no hay cura, o es caro el medicamento, no tengo dinero. Sí, pero el Señor ha determinado que tengas paz. Mire, parece que me van a esperar de mi trabajo. Sí, pero el Señor ha determinado que tengas paz. Solo clama al Señor, hermanos. Su misericordia es grande y Él te va a resolver. Él te puede sanar de esa enfermedad. El Señor puede darte una salida para esa deuda. El Señor puede darte una salida para cualquier situación difícil. Has puesto al Señor en primer lugar, clamas a Él, doblas rodillas, tú tienes derecho a tener paz, hermanos. Y si el enemigo se levanta contra ti, mire lo que clamó este hombre. Y claro que el Señor se va a levantar a tu favor, por supuesto que se va a levantar. Así como pasa aquí, se levantó a favor de este rey Asa. Y mira lo que dice en 2 Crónicas 14:12. Y el Señor derrotó a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y los etíopes huyeron, hermanos. Huyen despavoridos los enemigos de Dios. Huyen despavoridos cuando tú te levantas y adoras al Señor y te humillas delante de Él, el enemigo sale huyendo, ya no puede acusar más, ya no tiene más argumentos en tu contra delante del Señor, porque tú estás adorando, porque tú estás glorificando, porque tú estás agradeciéndole al Señor y dice su palabra y estás creyendo que Dios no tiene ningún despropósito para lo que nos pasa.
Así es, hermano. Ya no hay más acusación. ¿Por qué? Porque buscamos a Dios, porque nos humillamos delante de Él. Entonces, miro yo, cuando un hombre busca a Dios, mire cómo responde el Señor. Miremos un poquito más. Segunda Crónicas 15:1. Después que pasó esto, que ellos ganaron esa guerra, que el Señor los defendió, sigue narrando la Biblia, y el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Oded, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, el Señor estará con vosotros, mientras vosotros estéis con Él. Y si le buscáis, se va a dejar encontrar por vosotros, pero si le abandonáis, os abandonará. Mis hermanos, hermosa las promesas de Dios, pero también severa llamada de atención. Primero, ¿qué está diciendo aquí? Que el Señor va a estar con nosotros. Es su promesa, hermanos. Dios te ha dicho: no te voy a abandonar, no te voy a dejar. Él va a estar con nosotros. Pero como segundo punto, miro yo, un requisito. Debemos de buscar permanecer en sus caminos. No solo en las buenas, no, sino también en las malas, así como los votos matrimoniales. ¿Han visto ustedes cuando se casa una pareja? Yo, tal y fulano, prometo serte fiel, amarte en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad, en la salud, en las buenas, en las malas, hasta que la muerte nos separe. ¿No se recuerdan? ¿Han oído sus votos, hermanos? Primero va el varón, de ahí va la hermana. Y yo también, lo mismo, lo mismo. Entonces, hermanos, delante de Dios, no importa la adversidad. Yo lo comparo de esa forma. Cuando vengan las pruebas, no solo cuando el Señor me bendice y me da, también cuando me está probando, cuando me está tocando enfrentar situaciones difíciles, no debo apartarme de sus caminos, debo recordar sus promesas, porque ese es mi escudo delante del ataque del enemigo. El enemigo puede venir y acusarte: ve, y no que sos hijo de Dios. Ve, ¿por qué te quedaste sin trabajo? Pero Dios me puede proveer otro, y empiezo yo a defenderme con la palabra. Y no que sos hijo de Dios. ¿Y por qué estás enfermo? Pero Él me puede sanar. Entonces, como aquel canto que dice: yo le alabo con las manos, yo le alabo con mi voz. Si me falta las manos, le alabo con mi voz. Si me falta la voz, le alabo con los pies. Y si me falta el resto, es porque ya me fui con Él. Pero yo no me aparto del Señor. Entonces aquí el Señor está diciendo: 3, tenemos que buscarle. Y número 4, se va a dejar encontrar. Pero el requisito es que no nos apartemos. Y por eso, hermanos, muchas veces dice, y he escuchado hermanos que dicen: y es que yo oro y como si el Señor no me escucha. Claro que te escucha, pero revisa tu vida, hermanos, si tienes que pedir perdón de algo. Ministrate, hermanos, pregúntale al Señor: Señor, yo te he ofendido en algo, Padre, porque no siento tu presencia. Yo oro, unos cantos que antes me gustaban y yo adoraba, ahora los siento aburrido. Uy, hermanos, ahí se enciende una alerta roja. Puede ser que hayamos ofendido al Señor, pero el Señor es misericordioso y es amplio en perdonar. Entonces cuando estamos nosotros en esa comunión íntima, Él se deja encontrar. Tú clamas, Él te responde, Él te habla en su palabra, te puede hablar a través de un mensaje, a través de un sueño o directamente a tu alma, hermanos. Dios así es, Él es bueno, es misericordioso, pero tenemos que permanecer buscándole. Fallamos, hermanos, es cierto, fallamos, pero pongámonos a cuentas con Él. Segunda Crónicas 15:8, Biblia de las Américas. Y cuando Asa oyó estas palabras, de las palabras que leímos en el versículo anterior, y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, se animó y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que había conquistado en la región montañosa de Efraín. Entonces restauró el altar del Señor que estaba delante del pórtico y del Señor. Acciones, hermanos. Miro yo, acciones. Decidió buscar al Señor, ahora tomó acciones. Empezó a quitar todo lo que obstaculizaba, todo lo que al Señor ofendía. Eso necesitamos, hermanos. Acciones en tu hogar, acciones en tu vida. Tenemos costumbres que no agradan al Señor, hay que quitarlo, hermano. Tenemos fotos, quizás de un artista, no sé qué, no estoy en contra de eso, pero de que no tiene nada que ver con el reino del Señor, hay que quitarlo. Tenemos un problemita por ahí con alguien y no nos hemos puesto a cuentas, hay que arreglar esta situación. Y todo, hermano,
Dice la Biblia, pagad a todo el que debéis. Al que tributo, tributo, al que honra y honra, hermanos. No seamos deudores, estemos a cuentas hasta donde nos den nuestro entendimiento y lo que no podamos entender, el Señor nos lo va a dar a entender. Entonces necesitamos acciones. Va, ya confesamos, ya decidiste. Bueno, hermanos, ahora hay que tomar acciones. No solo las palabras. Ahora que se mire con tus actos que realmente estás decidido a buscar al Señor. Miren, hermanos, y ahí dice 2 Crónicas 15:12, Reina Valera actualizada. Luego hicieron un pacto prometiendo que buscarían a Jehová, Dios de sus padres, con todo su corazón, con toda su alma. Miren, hermanos, qué talla estaban dando. Lo que el Señor Jesús después habla en Mateo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Con todo tu corazón y con toda su alma. Miren, hermanos, qué votos estaban haciendo delante de Dios. Cuando el Señor encuentra un corazón de esta forma, ese es un corazón contrito y humillado, y el Señor no lo desprecia. ¿Por qué? Porque ha decidido buscar al Señor, ha decidido creerle al Señor, como aquel canto que cantan, he decidido seguir a Cristo. Es una decisión, no es una imposición, no es que me hayan venido y me convencieron. Es cierto, el Espíritu Santo nos convence, pero me convencieron y me engañaron. No, yo me paro y digo, decido por Jesús, decido poner por obra sus mandamientos, decido hacer caso. Esta es una decisión que tomaron. Miren, hermanos, qué decisión más trascendental. ¿Cómo va este pueblo? Qué gozo ver estas palabras. Hermanos, así es mi oración y mi deseo delante de Dios. Que la iglesia, que los hijos de Dios pongan al Señor con todo su corazón y con toda su alma, buscar al Señor sobre todas las cosas. Lo material tiene solución. Dios lo va a tratar, hermanos. Aunque a veces, aparentemente a la vista de los hombres, no tiene solución la situación que nos está pasando, pero tenemos un Dios que es poderoso, gigante. Para Él no hay nada imposible, para Él todo es posible. Y miren, 2 Crónicas 15:15. Dice, todo Judá se alegró por el juramento que habían hecho, pues juraron de todo corazón y con toda su voluntad habían buscado al Señor, el cual se había dejado encontrar. Mira la promesa de Dios, como buscaron de todo corazón, como estábamos viendo. Entonces el Señor se dejó encontrar por ellos y les había concedido paz con todos sus vecinos. Entonces, hermanos, es lo que les decía, cuando buscamos al Señor de todo corazón, Él se deja encontrar. Por eso el primer versículo que empezamos a hablar, buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Porque ahora sí puede ser hallado, porque el tiempo de la gracia, todavía está. Pero va a llegar un momento en que ya no va a poder ser hallado. Aprovechemos en este momento que Él puede ser hallado. Porque Él en este momento se deja encontrar, como vemos en este versículo, se dejó encontrar porque con toda sinceridad, ellos vieron, el Señor vio el corazón de ellos, con toda sinceridad estaban haciendo voto delante de Dios y tomaron acciones, sacaron todo lo que a Dios no le agradaba. Qué bien va este pueblo, excelente, hermanos. Miremos, ¿qué pasó? Segunda Crónicas 16:3. Hay alianza entre tú y yo, como hubo entre mi padre y tu padre. He aquí te he enviado plata y oro. Ve, rompe tu alianza con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí. ¿Y aquí qué pasó, hermano? Pues ya hace un rato estoy leyendo que estaban gozosos, estaban contentos, adorando al Señor. El Señor les había dado victoria. Y yo, ¿qué está pasando aquí? Segunda Crónicas 16, ustedes los pueden ver. Si ustedes ven la narración, 3 años después, más o menos, que pasó esto, viene el rey de Israel contra el rey de Judá. Y viene el rey Asa, rey de Judá, tiene miedo. Y le manda a decir al rey de Asiria, hay alianza entre tú y yo. Rompe tu pacto con él y ven a ayudarme porque me está atacando. Y le envía oro. Mira aquí, lo vamos a ver. El versículo siguiente, Segunda Crónicas 16:2. Entonces Asa sacó plata y oro de los tesoros de la casa del Señor y de la casa del rey y los envió a Ben-Hadad, rey de Aram, ese es Siria, que habitaba en Damasco, diciendo lo que les acabo de decir, que haya pacto entre ellos. Pero ¿qué pasó aquí, hermano?
Pues si hace un momento estaban llenos de la presencia del Señor. Hace un momento estaban llenos del gozo del Señor. Dios les había dado libertad contra los libios. Y ellos prometieron delante del Señor. Y el Señor les dijo, si así permanecen, yo me dejo hallar por ustedes. Y los libertó de sus enemigos. Y ellos tomaron acciones, sacaron todo lo que a Dios no le agradaba y juraron en todo corazón. Y entonces, es como si alguien, hermano, el Señor lo sanó. Está gozoso en el templo, cantando, adorando al Señor, lleno de su presencia. Solo sale del templo y como si le cambiaron el programa. Se vuelve otra vez, da la espalda. Cuando Dios, la misericordia de Dios le estaba hablando. Y el Señor se dejó hallar, dice su palabra. No, el escritor de Crónicas no aclara cómo se dejó hallar. Me hubiera gustado ver cómo se dejó hallar el Señor. Pero yo me imagino que su presencia llegaba así como Moisés. Él respondía y estaba con ellos, les hablaba y les proveía y no tenían escasez de nada. Pero miren aquí, hermanos, en un momento vieron ahora un enemigo más grande. Con la actitud que él está haciendo, está diciendo, aquí el Señor sí no va a poder. Con los libios porque eran menos, pero este sí está grande. Este sí, este de oponente está grandote. Mejor hago alianza con él. Como dice el dicho de la gente, si no puedes contra él, únete a él. Pues yo miro que eso aplicó a Asa y se olvidó de Dios y le da la espalda. Y saca los tesoros del templo, el Señor, de la casa de Dios. Y se olvida que el Dios es todopoderoso. Hermanos, cuando Dios nos ha dado victorias, estoy seguro que Dios nos ha dado victorias. Pero ahora tú miras que tienes un oponente más fuerte, más grande. Dios es más grande que ese oponente. Dios es suficiente, Él es poderoso, gigante, y no importa el tamaño de la prueba, más grande va a ser la victoria. Entonces este rey Asa esto le faltó. No conocía muy bien al Señor. Según las Crónicas 16:7 dice, en aquel tiempo vino Anai, vidente de Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, y no te apoyaste en el Señor tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa eso? A ver, ¿cómo nos aplica a nosotros en este tiempo? Cuando él vio eso, pues trató de apoyarse en lo que él consideraba grande. Entonces le dice, por último, el rey de Siria ha escapado de tus manos. Estaba tratando de verlo con otras versiones y dice, el rey de Siria te hará la guerra desde ahora. Entonces yo miro que los planes que Dios tenía para este rey era vencer a su oponente, en este caso era el rey de Israel. El Señor le iba a dar la victoria sobre ese rey y le iba a dar la victoria sobre el rey de Siria. Pero como él ya no confió en el Señor y trató de solucionar las cosas con su mano, ya no alcanzó las bendiciones que Dios tenía. Porque Dios lo iba a poner sobre todos sus enemigos. Pero como hizo eso, por lo que dice aquí su palabra, ahora ya no. Ahora tu enemigo te va a vencer. Y ahí es donde el cristiano, donde el Hijo de Dios empieza a tener derrotas. Cuando da la vuelta al Señor, le da la espalda al Señor y empieza a tratar de darle una mano al Señor. No, bueno, aquí sí, el Señor sí, saber si va a poder. Mejor voy a hacer esto y empiezo a hacer alianza con el mal, como hizo este rey. Ya no alcanzó la bendición. Era mucho más bendición que el Señor le tenía preparado. Eran mayores cosas de las que ya le había dado si seguía en el camino que venía. Pero aquí de golpe cambia, hermanos. Entonces ahora la bendición se le escapa de las manos, ahora viene el castigo. Vivió en guerra este rey por el resto de sus días. Porque dice su palabra en 2 Crónicas 16:9, que este vidente está regañando a este rey, porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra, para corroborar a los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá guerra contra ti. ¿Se recuerdan los primeros versículos? Había paz. Ahora no, ahora aquí hay guerra. ¿Por qué? Por la desobediencia, hermanos. Y muchas veces a nosotros así nos pasa. Hemos venido en paz, en paz, en paz, pero fallamos un poco. Entonces el Señor nos tiene que jalar la oreja, como dirían las mamás. Y ya no alcanzamos toda la bendición que teníamos,
por apartarnos de los caminos del Señor. Pero hermanos, hoy es día de volvernos a sus caminos. Hoy es día de ponernos a cuentas de Él, porque su misericordia es amplia, su misericordia está vigente, hermanos. Y Él está viéndonos todo el tiempo. El Señor está observándonos todo el tiempo. ¿Qué hicimos hoy? El Señor sabe a qué hora te levantaste hoy. Sabe qué desayunaste. Sabe qué propusiste en tu corazón. El Señor todo lo sabe, porque aquí dice la palabra, que está viendo quién tiene el corazón perfecto para con Él. Miren, hermanos, yo no entiendo qué le pasó a este rey. Según Crónicas 16:12. Y en el año 39 de su reino enfermó Asa de los pies para arriba. Y en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. No es que estemos en contra de los médicos, pero la prioridad es el Señor. No buscó al Señor. ¿Qué le habrá pasado, hermanos? La Biblia no dice, yo estuve tratando de leer, ¿por qué este hombre cambió de parecer? Si venía muy bien, ahora de golpe cambia. Entonces dice que en su enfermedad no buscó al Señor. Entonces si ponemos la parte inversa, en la enfermedad tenemos que buscar al Señor. Hermano, ¿estás enfermo hoy? ¿Te duele algo? ¿Te aflige algo? Hermanos, en tu enfermedad busca al Señor, porque el Señor eso está esperando, que tú le busques, que tú le consultes y tú llegues delante de Él y tú dile, Señor, mira, me duele mi cabeza, me duele mis manos, me duelen mis pies. Señor, cuando camino rápido me sofoco. Todo eso, hermanos, llévalo delante del Señor, porque el Señor está esperando que con tu boca tú le confieses, tú le tengas confianza en contarle a Él. Pero si vas a poner tu confianza sobre los médicos, no es que estés buen doctor, pero la sabiduría Dios se lo dio a ese médico. Y el médico de los médicos es el Señor. Lleva tu causa delante de Él. Él es el médico de médicos. Como decía aquel cantante, me gusta mucho, al taller del maestro vengo. Porque el Señor eso quiere, hermanos. Entonces miremos, hermanos, 3 cosas miro yo en este versículo. La conducta impía con que Asa obró últimamente, habiendo conocido la misericordia de Dios, habiendo estado en su presencia, habiendo disfrutado de las bondades de Dios, ahora se vuelve, hermanos. Ustedes pueden leer después que el profeta que él amonestó se enojó y lo envía a la cárcel por la palabra que el profeta llevó. Entonces actuó con ira ante la verdad, porque era una verdad que Dios le estaba mandando decir. Él se enojó. Y a veces, hermanos, nosotros en nuestro orgullo nos pasa eso. Nos dicen una verdad, me pongo enojado. No, que aquí, que allá. No, que esto, hermanos. Aprendamos a escuchar, hermanos. Porque él no supo escuchar. Dice su palabra, lo pueden leer después, aquí en capítulo 16, que pone en la cárcel al vidente. Se puso muy enojado. Se enojó contra el profeta. No aceptó en ningún momento toda esta palabra que el Señor le manda a decir. 2. Hubo opresión, lo que les decía, puso en la cárcel al profeta. Y 3, puso su confianza en los hombres y no a Dios. 3 cosas, 3 obras impías hizo él. Se enoja contra la verdad, se vuelve y arremete contra la verdad, porque el profeta lo encarcela y pone su confianza en los médicos. Qué tragedia, hermanos, qué cosa más triste que le pasa a este hombre. Algunos escritores, algunos analistas, creen que lo que le pasó a él fue una severa gangrena, dicen ellos, que dice aquí de los pies para arriba. Posiblemente le empezó en un dedo, de ahí en otro dedo, y se le empezó a podrir y a podrir y a podrir. Los que son médicos pues tienen un mejor concepto de eso. Yo solo lo trato de escribir más o menos cómo le pasó a él, según lo que logré investigar, que fue una severa gangrena lo que le pasó. Hermanos, así como Dios lo había libertado, te pregunto, ¿crees tú que Dios lo hubiera podido sanar en esta enfermedad? Claro que sí, hermanos. Dios lo hubiera sanado. Él hubiera vivido más tiempo. Hubiera alcanzado mayores conquistas. Hubiera tenido mayores victorias. Pero ¿qué le pasó? No entiendo. Dice su palabra en Isaías, vengad, platiquemos. Plantea tu causa delante de mí. ¿En qué te he fallado yo? Dice el Señor. ¿En qué mal hallaste en mí? Dice el Señor. Qué humildad de nuestro Dios, hermanos, para que Él se ponga en ese plano.
Entonces, hermanos, miro yo a este hombre. Y les voy a hablar de otro rey, así algo rápidamente, porque el tiempo nos está avanzando. Solo miren este versículo. Cuando alguien estuvo en los caminos de Dios y se aparta, hermanos, qué tristeza, qué lamentación. Qué lamentable es que alguien limpiado con la sangre del Señor Jesús le dé la espalda al Señor. Sigue siendo hijo y Dios se lo vaya a traer. Pero qué tristeza, hermanos, cómo pierde galardones, cómo pierde la corona que el Señor le ha dado, la corona de gozo y todo lo que Dios da a sus hijos por poner su confianza en lo que no es el Señor. Lamentaciones 4.2 dice, los hijos preciados de Sión que valían su peso en oro puro. ¿Cuánto valdrá el oro puro? Según sé yo, son 24 quilates el oro puro. ¿Cuánto valdrá una libra de oro puro, hermanos? Pues aquí solo es una comparación con fines financieros. Si tú tuvieras una vasija de oro puro, de 10 centímetros de alto, ¿cuánto costará? No creo que te baje de 100 quetzales o $100. Debe ser un precio muy alto. Pero dice que ahora valen como si fuera una vasija de barro. Porque hermanos, el precio el Señor lo puso. El valor que tú tienes es la sangre del Señor Jesús. Y si nos apartamos, entonces nos depreciamos. Si nos apartamos del Señor, perdemos nuestro valor. Como dicen los economistas, ya cayó depreciación. ¿Por qué? Por apartarse del Señor. Todo lo bueno que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Y nada tenemos por nuestras fuerzas, porque todo Él lo dio. Miremos, hermanos, este otro rey, rápidamente, ya casi para ir concluyendo. Y aconteció después de esto que los hijos de Moab y los hijos de Amón y con ellos algunos de los amonitas vinieron a pelear contra Josafat. Miremos este otro hombre de Dios, Josafat. Un hombre que tuvo temor a Dios, un hombre que se propuso buscar a Dios. Josafat pues es hijo del rey Asa. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí? Dice la Biblia que los hijos de Moab y los hijos de Amón, y con ellos algunos amonitas. ¿Quiénes son los hijos de Moab y los hijos de Amón? Pues esos son los descendientes de Lot. Aquí tenemos, hermanos. Miren, hermanos, el precio de un kilo de oro puro es de 52.990 euros. Hermanos, qué cantidad. Y si les digo el precio de un kilo de barro, ¿sabes qué valdrá eso? No, eso vale como unos 10 quetzales, unos $2. Entonces, volviendo solo entre paréntesis, comentando lo que dice en la Biblia, los hijos que antes valían oro puro, ahora valen como barro. ¿Por qué? Porque se apartaron de Dios. Entonces, gracias aquí a los hermanos que me están colaborando para aclarar esa parte. Entonces, aquí voy con este rey. Los hijos de Moab y los hijos de Amón son los descendientes de Lot. Y con ellos algunos de los amonitas. ¿Quiénes son ellos? Pues ellos son los descendientes de Esaú. Son los edomitas, hermanos. Y todo este pueblo, esta gran cantidad, vino a pelear contra Josafat. Entonces, hermanos, y miren lo que pasa. Aquí dice 2 Crónicas 23. Y Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en Judá. Entonces, hermanos, cuando a veces nos vienen situaciones difíciles, uno tiene que ser sincero. Sí, por rato le da miedo a uno. ¡Hala, qué cosa más difícil! ¡Qué prueba! ¡Qué situación! Esto sí que me dan ganas de salir corriendo. Pero se recuerda la actitud del rey que acabamos de ver anteriormente. Mandó oro y sacó las cosas sagradas. En cambio, mire, este rey se dispuso a buscar al Señor. Da una respuesta espiritual ante una adversidad. Hermanos, te pregunto, ¿cómo estamos respondiendo al Señor ante esta adversidad? Ante estas situaciones, ¿estamos dando una respuesta espiritual o estamos buscando cómo financiarnos, cómo busco al médico, cómo pago mi deuda, cómo compro mi casa, cómo no pierdo mi casa? No, hermanos, mira aquí está la solución, mira cómo hizo este hombre de Dios. Da una respuesta espiritual. ¿Por qué? Porque él tuvo miedo. Como un hijo, cuando tiene miedo, sale corriendo a buscar a su papá y a refugiarse, y ahí se siente seguro. Así hagamos nosotros, hermanos. Tenemos miedo por lo que nos está pasando. Salgamos corriendo y metámonos a la presencia del Señor. Arrodillemos, doblemos rodilla como está aquí. Proclamó ayuno en todo Judá.
No solo entre los reyes, no solo entre la casa de gobierno, no solo entre el pueblo principal, sino en todo, hermanos. Y aquí me habla a mí de familia. Cuando en una familia hay problemas, toda la familia tiene que estar involucrada. Nada que solo el papá viendo cómo resuelve, o solo la mamá, o solo los hijos. No, toda la familia, hermanos. Porque aquí eso miro yo, que está diciendo en todo Judá. Hermanos, te pregunto, cuando estamos en angustia, ¿a dónde corres tú? Yo te pregunto, ¿corres al Señor? Excelente, te felicito, hermanos. Ahora miremos lo que sigue pasando. Se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová de todas las ciudades de Judá. Vinieron para buscar a Jehová. Entonces, hermanos, todas las ciudades. ¿Qué hicieron? Entraron en oración. Miren, hermanos, lo que les ponía al principio de Joel, que el Señor dice, vengan a mí, llorad con lamentos. Porque el Señor eso quiere, que entremos y adoremos y busquemos y nos pongamos a cuenta y pidamos perdón y declaramos, Señor, yo esta enfermedad parece que es invencible, dicen que no se cura, pero yo creo que tú eres poderoso, gigante. El hombre puede decir que no se cura, pero tú no has dado la palabra final y tú me puedes curar. Señor, esta deuda es impagable, pero tú eres el dueño del oro y la plata y tú puedes pagarme esta mi deuda. Yo te pido que me ayudes con esta situación, porque sí hay que pagarle, hermanos, pero Dios te va a proveer para pagar. Entonces aquí todas las ciudades vinieron. Todos se humillaron, hermanos. Y miren, hermanos, 2 Crónicas 2:12, Biblia al día. Voy ya un poco rápido por causa del tiempo. Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esta gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. Aquí le puse yo, hermanos, en rojo lo que miro yo fundamental en este versículo. ¿Qué pasó? Tenía miedo, ¿se recuerda? Cuando vino toda esta gran multitud, todo este montón de pueblo a atacar a este rey. ¿Qué reconocieron? No podemos. Entonces declararon que no podían. Y al reconocer su impotencia ante esta situación, no fueron presumidos, no fueron soberbios y decir, bien, yo puedo y vas a ver. Ajá. Ellos son muchos, pero nosotros somos buenos para pelear. Sí los vamos a vencer. No, dijeron no podemos. Declaran su impotencia. Reconocen delante de Dios que por mis fuerzas no voy a poder ganar. En ese momento le dan libertad para que el Señor dice, no podés y estás acudiendo a mí. ¿Va? Entonces el Señor saca su brazo fuerte. Y con el brazo del Señor, hermanos, sí podemos. Con la presencia del Señor sí podemos. Caen las murallas, caen los oponentes, caen los gigantes, hermanos, porque es el brazo del Señor que está peleando por nosotros. Y miren, otra cosa, no sabemos. Hermano, es que cuando uno está ante una situación, ¿qué es lo que genera pánico? Cuando ya no sabemos qué hacer. Cuando todo lo que sabemos hacer, todos nuestros recursos, dice, yo puedo pagar, yo no puedo pagar, esto me va a sanar, esto no me va a sanar, pero llega un momento en que no sabemos, eso genera pánico, eso genera miedo, como le pasó al rey, él no sabía qué hacer y fue sincero delante del Señor, Señor, yo no sé qué hacer, mis ideas se me han acabado, mis recursos se me acaban, ya no tengo amistades, Señor, pero tú eres bueno, tú eres Dios poderoso, y yo acudo ante ti y tú me puedes iluminar, ¿qué puedo hacer? Señor, ¿no sabes qué hacer? Sí, yo sí sé qué hacer, dice el Señor, y yo te tengo la respuesta. En ese momento está dejando que los planes de Dios entren en esta situación. Yo así te invito, hermanos. Si no sabes qué hacer en tal situación, dile al Señor, yo no sé qué hacer, Señor. Entonces abre la puerta para que los planes del Señor entren en esa situación que estás atravesando. Y mire, el paso número 3, en ti hemos puesto nuestra esperanza. Le dan la libertad al Señor, abren las puertas al Señor de par en par. Entonces el Señor viene y actúa. ¿Por qué? Porque ellos reconocen que no podían, que no sabían y confían totalmente en el Dios Todopoderoso que no conoce ninguna derrota. Entonces, hermanos, 2 Crónicas 20:15, y dijo Jaziel, escucha, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escucha también tú, oh rey Josafat, así ha dicho el Señor. Aquí viene la respuesta a la oración. No
tengáis miedo, ni os acobardéis cuando veáis este gran ejército, porque la batalla no es vuestra, sino mía, dice el Señor. Como le dio paz, le dijo que no sabía qué hacer, le dijo que ya no tenía ideas y que ponía su confianza en el Señor. Bueno, entonces esa guerra es mía, dice el Señor, ya no es tuya. Solo estate quieto, sentate, acomodate, hasta sacar una torrefacción porque vas a ver cómo peleo yo. Hay un canto que grabaron, me gusta mucho, que dice: Jehová le dijo a Josué, no temas. Empieza la narración, cómo me gusta ese canto. Ve a Jericó, dale 7 vueltas, y a la 7ª vuelta yo te mostraré que soy varón de guerra. ¿Se recuerdan de ese canto? ¿Ustedes uno lo han oído? No, si no, y lo investigan. Solo acomódate, hermano. Ya pusiste tu confianza en el Señor. Ya oraste, ya clamaste, ya estás esperando la respuesta del Señor. Ahora acomódate, hermano, porque vas a ver la salvación del Señor. Vas a ver que viene la victoria del Señor. Y miren, hermanos, ¿qué hicieron ellos? Después de consultar con el pueblo, designó a algunos de ellos para que cantasen a Jehová y le alabasen en la hermosura de la santidad, mientras iban delante del ejército diciendo: alabad a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Miren, hermanos, cómo se comporta el Hijo de Dios, cómo se comporta el que teme al Señor. Alaba en medio de la adversidad, alaba en medio de la prueba. Hermanos, estás alabando al Señor. ¿Cómo te levantaste hoy en la mañana? Adoraste al Señor y levantaste adoración y canción al Dios que vive y reina por los siglos. Hermanos, te felicito. Eres dichoso. Te felicito sinceramente, hermanos. Sigue así. Pero si no lo estás haciendo, pues hoy es el día que puedes empezar. Tú eres dichoso, hermanos. Estás alabando, estás adorando al Señor en medio de esta adversidad. Y miren, hermanos, aquí es la respuesta de Dios. Ya con esto termino, hermanos. Tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscada contra los amonitas, los moabitas y los montes de Seir, que habían venido contra Judá, y los derrotó. Miren, hermanos, qué poderosa arma de guerra la alabanza. Entonces, hermanos, estás pasando pena, estás pasando necesidad, solamente alaba al Señor. Bendecimos el nombre del Señor, hermanos. Grande es su misericordia. Yo no sé si te gozas con esta palabra, hermanos, pero a mí me causa mucho gozo. A mí me causa mucha alegría. A mí me causa gozo delante del Señor ver su misericordia, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y estoy seguro que si yo me pongo a preguntarle a cada uno de ustedes, me narrarían bastantes situaciones, cómo Dios obró. Pero hermanos, a mí me da gozo compartir esto con ustedes. Yo los bendigo en el nombre del Señor. Y quisiera saber si esta mañana hay alguien que no ha recibido al Señor Jesús. Estás pasando, amigo, por angustia, por necesidad. Aquí está el Señor, Dios Todopoderoso, amoroso, dueño del oro y la plata. Él es dueño de nuestras vidas y Él te quiere salvar el día de hoy. Él quiere que tú tengas victoria. Él quiere que estés gozoso. Él quiere que estés campante, como decimos, adorando al Señor. Te quiere ver en victoria, no te quiere ver derrotado. Pero el Señor te dice esta mañana: dame tu corazón. ¿Quieres hacerlo? Voy a orar por ti. Repite esta oración con todo tu corazón. La iglesia, por favor, me ayuda a orar. Oremos para el que va a recibir al Señor Jesús. Repite esta oración. Señor Jesús, vengo delante de ti esta mañana, reconociendo que soy pecador. Te pido que me perdones de mis pecados. Creo que moriste en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día con el poder del Espíritu Santo y estás sentado a la diestra del Padre. Yo te pido que perdones mis pecados. Te invito que entres a mi corazón. Te pido que seas mi Señor y mi Salvador. Opera en mí el milagro del nuevo nacimiento. Anota mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Yo te espero y te pido que seas mi dueño. En el nombre del Señor Jesús, amén. Si hiciste esta oración, yo te felicito, amigo. Ahora eres hermano. Tú has pasado de muerte a vida. Ahora tú confía en el Señor. Todos tus problemas, todas tus adversidades, ponlas delante del Señor. Solamente alaba al Señor, solamente adora al Señor y vas a ver. Yo te invito a que leas tu Biblia, que entres en oración.
Te invito a que sigas congregándote a través, en este momento estamos virtualmente, cuando puedas, pues te invitamos que llegues a nuestra iglesia, y si usted está lejos, en otro país, en otra iglesia, pues busque una iglesia donde se le predique al Señor Jesús el camino de vida eterna. Hermanos, quiero orar por ustedes, quiero bendecir a la iglesia, hermanos. Qué gozo que se estén conectando, qué gozo que estén perseverando en los caminos del Señor, y los quiero bendecir, hermanos. Vamos a bendecir el nombre del Señor. Quiero orar por ustedes. Cierran sus ojos, hermanos, pongan sus necesidades delante del Señor, porque el Señor está aquí y Él es presto, Él es amplio en perdonar y actuar a nuestro favor. Oremos, hermanos. Padre que estás en los cielos, bendigo tu santo nombre. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, porque nos has hablado. Ahora, Señor, vengo delante de ti con tu iglesia, Señor. Yo pongo delante de ti las necesidades de tu pueblo. Mira, Padre, tus hijos, Padre, que se vuelven a ti y de ti, de todo corazón confían en ti, Padre. Yo te pido que actúes a favor de ellos. Mira, Padre, a los que tienen necesidades de trabajo, Señor, ábreles oportunidad, ábreles puertas, Señor. Mira, Padre, los que tienen negocios, Señor, te pido que los prosperes, Padre. Te pido que sean levantados, Señor, para honra y gloria de tu santo nombre. Si hay enfermos, Padre, te pido que pongas tu mano de sanidad sobre ellos, Señor, sobre sus ojos, sobre sus cuerpos, Señor, garganta, Padre, enfermedades del azúcar, Padre. Yo te pido en el nombre que sobre todo nombre, que tu misericordia los alcance. Pues llamamos tu palabra escrita, Señor, que por tus llagas tus hijos han sido curados. Yo los bendigo en el nombre del Señor Jesús, que caiga tu palabra sobre ellos. Y Padre, y sobre todo que les des paz, Señor, que les des paz en su salida, paz en su entrada. Guárdalos, Padre, que permanezcan firmes delante de ti, que tu presencia no les falte. Bendigo su casa, bendigo su hogar, bendigo su mesa, bendigo sus vidas en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por este momento que nos das delante de ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, por estar conectados. El Señor me los siga bendiciendo. Sigamos caminando. Parémonos firmes, hermanos. No retrocedamos y busquemos al Señor. Primero Dios, nos vemos en otra oportunidad.